Profesor, compañeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Somos el grupo 7. Nuestro grupo está conformado por Kelly Morales, Esther Tablante, Camila Pinco, Sandra Parado, Carla Purizaca y quien les habla, Víctor Rivera. Nuestro grupo está muy complacido en compartir con ustedes tan importante información. Desde el año 2020 a la actualidad, el Perú y el mundo se ha visto afectado por una terrible pandemia, la COVID-19. Esta pandemia trajo consigo cambios de hábito. Aún recordamos nuestra cuarentena, sin poder salir. Era común ver ese tipo de noticias. Desempleo, fábricas cerradas, reducción de personal, disminución de salario. Ante tantas circunstancias, motivó a ciertas personas a buscar la forma como satisfacer la necesidad de su familia. Estas personas lo conocemos como emprendedores. Estas personas pujantes, ya sea por miedo, ya sea por ignorancia o por dudas, aún siguen trabajando en la informalidad. Ante esto, pues nosotros el día de hoy le vamos a disipar todas las dudas y le vamos a mostrar las ventajas que es ser una empresa formal en el Perú. Con ustedes, tipos de empresas. Te encuentras ahora frente a la situación de registrar tu emprendimiento, pues observas que la ley peruana tiene diferentes tipos de empresas. Encuentra a continuación, junto con nuestra ayuda, el modelo que mejor se va a tratar a tu proyecto, considerando que existen dos modos de hacer negocios en el Perú, por persona natural y persona jurídica. La persona natural. Bajo esta modalidad, pues tienes una empresa unipersonal. Puedes ejercer cualquier actividad económica, conducir tu negocio. Entre las ventajas tenemos en que no gastas en constituir tu empresa. Dicho trámite lo puedes hacer en 72 horas, como máximo, vía internet. Eres tú quien decide todo, pues la propiedad, el control y la administración es de tu persona. Otra ventaja es que tienes la flexibilidad para reaccionar ante cualquier amenaza en el mercado. Es decir, no necesitas estar consultando a socios para cualquier decisión. Tú lo puedes hacer rápidamente. Y otra ventaja, que es la que compartí con ustedes en la PPT, es que puedes acogerte a un régimen tributario sencillo, como es el caso del nuevo RUS. Que básicamente se trata de que si vendes 5.000 soles al mes, das 20 soles mensual a la SUNAT. Y si vendes hasta 8.000, 50 soles. Básicamente eso. Entre sus desventajas, pues, su desventaja, la más considerable que percaté en la PPT, es que si incumples con el pago de deudas, debes responder no solo con los bienes del negocio, sino también con tu patrimonio personal. Aquí tener cuidado con eso. Otra desventaja es la limitación de dinero. Es que inviertes solo lo que tienes ahorrado, y esto dificulta si es que tú piensas en el crecimiento de tu empresa. Otra desventaja es que si sufres una enfermedad, un accidente, pues podría significar la interrupción de las operaciones del negocio. Paso a mis compañeras que van a explicar sobre las personas jurídicas. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, como sabemos, a raíz de la pandemia muchas personas perdieron su empleo. Es por ello que algunas personas optaron por poner un negocio propio. Para aquellas personas que de repente aún no lo formalizan, ¿se han preguntado alguna vez por qué es importante hacerlo o qué ventajas tendrían? Pues bien, les comento. Este es un protocolo muy importante para la consolidación de su empresa. En el universo económico hay diferentes tipos de empresas y sociedades. Una de ellas es la empresa individual de responsabilidad limitada, más conocida por sus siglas EIRL. Yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado alguna vez este término. Hoy yo les voy a explicar un poco más acerca del tema. Para empezar, ¿qué es una EIRL? La empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, es un tipo de organización en el que cualquier persona natural puede adquirir personalidad jurídica. Asimismo, está regida
por el decreto ley número 21621, ley de la empresa individual de responsabilidad limitada. Esto quiere decir que como la razón de la EIRL es comercial, permite que tenga un patrimonio propio distinto al del titular. Es por ello que la mayoría de empresarios prefiere las EIRL porque toman las decisiones de manera individual sin necesidad de socios. Pasos para formar una EIRL. Para empezar, formato de solicitud de inscripción de título. Copia simple del documento nacional de identidad, DNI del presentante. Parte notarial de la escritura pública de constitución de empresa expedida por el notario público. Pago de derechos registrales. El plazo de calificación no superará las 24 horas. Se recomienda realizar previamente una reserva de nombre en la SUNAR. Este último paso no es tan importante, pero sí es altamente recomendable, ya que permitirá a un futuro evitar gastos legales porque de repente el nombre que elegimos para nuestra empresa ya esté ocupado por otro. Su escritura pública debe contemplar lo siguiente: el nombre, nacionalidad, estado civil, nombre del cónyuge si fuera casado y domicilio del titular. La voluntad del titular de constituir la empresa y de efectuar sus aportes. Domicilio de la empresa. Una denominación que permita individualizarla, seguida de las palabras Empresa Individual de Responsabilidad Limitada o de las siglas EIRL. Características de una EIRL. Constituida por un titular que es su dueño único. El patrimonio de esta empresa es distinto al patrimonio de su titular. Esta empresa es ideal para aquellas personas que desean no tener socios. El capital de esta empresa deberá estar íntegramente suscrito y pagado al momento de constituirse la misma. Las EIRL tienen muchas ventajas, como por ejemplo, ya no es necesario contar con socios para iniciar una actividad mercantil. Además, que tiene limitación de responsabilidad del titular. El denominado patrimonio de afectación permite asumir los riesgos inherentes a toda actividad comercial sin el temor de aventurar y eventualmente perder la totalidad del patrimonio como consecuencia del derecho de garantía general de los acreedores. En el Perú hay diferentes tipos de empresas que se rigen a las EIRL. Por ejemplo, Plastitodo EIRL, GLP Distribuciones EIRL, Global Solutions Perú EIRL, entre muchas más empresas que se cogen a ella. Bueno, en conclusión, las EIRL o Empresa Individual de Responsabilidad Limitada tienen como objetivo especial permitir que un emprendedor tenga la oportunidad de formar su propio negocio y verlo crecer, pero sin la necesidad de involucrar su patrimonio personal, sino de establecer un patrimonio definido para ello. Gracias. Buenas noches, soy Carla Porizaga Tarrillo. Hablaremos sobre sociedad comercial de responsabilidad limitada. ¿Qué es una sociedad comercial de responsabilidad limitada? Son aquellas que se forman por un mínimo de 2 personas y un máximo de 50 socios. Ellos no se responsabilizan con su patrimonio, sino con el patrimonio de la empresa. Es decir, ellos no se hacen cargo de forma personal las deudas sociales. Aquí también se debe preguntar, ¿qué pasaría si esta sociedad se quedaría con un solo socio? La empresa va a continuar con el límite de tiempo necesario, va a seguir con su propia estructura, que es societaria. Pero eso sí, sobre el régimen de obligaciones solo va a caer en el único socio que existe. Todas las obligaciones contraídas de la empresa. Paso para formar esta sociedad. Son 7 pasos básicos. Paso 1. Nombrar un representante legal y otorgarle un poder notarial. Paso 2. Buscar y reservar el nombre de su empresa. Aquí es necesario porque vamos a saber si otras compañías registran con el mismo nombre de nuestra empresa. Paso 3. Contribución de capital. Aquí hay que enfocarnos la capital de los miembros. Debe acreditarse ya con un documento emitido por el Sistema Financiero Nacional. Paso 4. Acá es la preparación ya de las actas de constitución. Aquí ya va a ser ya oficialmente ya legal los miembros de esta sociedad. Paso 5.
preparación de escritura pública. Aquí se va a escribir sobre los registros a la SUNAR. A la SUNAR, ¿no? En la inscripción en los registros públicos, que va a ser su límite de 24 horas desde el día ya de la presentación. Paso 7. Registro del RUC para su entidad legal. Vemos sus características de esta dicha empresa, de este tipo de empresa. Vemos como ya se conoce, está constituida por un mínimo de 2 miembros, que también puede ser, aquí en el Perú solo son hasta 20 socios. Se constituye la escritura pública debe estar registrada en la SUNAR, como ya se ha mencionado. Protege los activos de los miembros de la empresa y además, lo más importante, la propiedad de la entidad no se divide por acciones. Aquí muchos se equivocan, aquí muchos lo interpretan por otro motivo. Acá no se va a dividir por participaciones legales. Acá es acumulativa e indivisible. Vemos sus ventajas. Aquí lo más mínimo en la inversión es válido. Acá la cifra del capital mínimo puede ser la más pequeña. La responsabilidad de los socios limitada a su aportación social. La transmisión de cada participante. Y todos los trámites de esta empresa son lo más sencillo y tiene menor complejo. Y lo importante que es el desembolso del capital social. Por lo último, hay que aprovechar la demanda de la demanda de que nos pertenece de esta sociedad, buscando la oportunidad comercial, pero eso sí, a mano de un profesional. Gracias, le doy pase a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Esther Tablante y hoy vengo a hablar sobre la Sociedad Anónima Cerrada, la SAC. Lo primero que debemos saber sobre esta empresa es que se rige por la Ley de Sociedades, según artículo 26887. Las personas que constituyen convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común por los socios fundadores al momento de la escritura pública en SUNAR, la cual contiene el pacto social y los estatutos de la empresa. Este tipo de empresa se conforman por un reducido número de personas que varían entre un mínimo de 2 personas y un máximo de 20 personas. Por eso se dice que es una sociedad anónima cerrada, porque solo se cierra en esa cantidad de individuos. Las características de la sociedad anónima cerrada es que el capital social está representado por acciones nominales y se conforma en aporte. No tiene acciones inscritas en el registro público de mercado de valores. Se puede aplicar a la disolución cuando vence el plazo de duración de acuerdo a ley o cuando en mutuo acuerdo los socios deciden disolver esta sociedad. Es recomendable para una empresa familiar o pequeña o mediana porque entre familias tienen mayor confianza para ser socios y saben cómo manejar una situación de disgusto. También cabe destacar que no es relevante el volumen económico de la empresa. Puede ser que los socios aporten en grandes cantidades o en pequeñas cantidades de dinero o de bienes o inmuebles. Pero lo que sí es importante es el número reducido de accionistas que la conforman. Los beneficios que obtienes al crear una SAC es que no hay límite de capital. Toda atribución recae sobre el gerente general. Y cuando se dice que toda atribución recae sobre el gerente general, es porque en la empresa, al momento de llegar a la toma de decisiones, se toma en cuenta la del gerente general, no se debe tomar en cuenta la de los socios, a menos que el socio vaya y hable con el gerente general y el gerente general va a dar la orden para que se cumpla la decisión que se está tomando. ¿Cómo podemos constituir una empresa? Lo primero que debemos hacer es elegir un nombre y reservarlo. Lo podemos reservar fijándonos en el SUNAR que no haya otra empresa con el mismo nombre, porque si nosotros
no nos fijamos en eso y por equivocación tomamos el nombre de otra empresa, eso sería un plagio y tendríamos problemas legales en un futuro. Registrar el capital y los socios en la minuta que se realizará. Se tiene que ver reflejado el aporte que hace cada socio también. Establece una agenda general de accionistas que también se debe ver reflejada en la minuta. Y como gerente general debes tener bien claro cuáles son tus facultades, porque por ejemplo los trámites en la SUNAT deben ir firmados por el representante legal, que este viene siendo el gerente general. Muchas gracias, esto sería todo. Le doy mi pase a mi compañera. Buenas noches, yo soy la alumna Camila Alessandra Pinco Vázquez. En esta oportunidad les voy a hablar sobre qué es la sociedad anónima abierta. La sociedad anónima abierta es el tipo de sociedad que busca captar el ahorro público. Como objetivo es el obtener el financiamiento o en todo caso para constituir su capital o aumentar a la capital. En esta sociedad anónima tenemos estas diferentes características. El nombre de esta sociedad siempre debe estar acompañado de sus siglas SAA. La duración puede ser determinada o indeterminada. Los órganos que conforman esta sociedad son la Junta General de Accionistas, Gerentes y Directivos. La cantidad de socios mínimo debe ser de 750. Más del 35% de su capital se encuentra en cabeza de 175 accionistas o a más. Su capital se encuentra basado en acciones o participaciones, cada una de ellas debe estar pagada con un 25%. Sus acciones deben estar inscritas en el mercado de valores. Las acciones y su comercialización estarán más vigiladas en CONACEP. Ahora sus ventajas de esta sociedad anónima. Como empresa abierta, los socios pueden vender libremente sus acciones y la empresa puede emitir acciones públicamente. Otro viene a ser, permite importantes flujos de capital. En las desventajas, las sociedades anónimas abiertas son más rígidas, complicadas y estrictas en la gestión de sus operaciones, lo que dificulta es su flexibilidad en el desarrollo. Las decisiones tardan mucho en aceptarse porque la decisión primero debe recabar la opinión de la Junta de Accionistas. Acá les voy a mencionar unos ejemplos de sociedad abierta. Dentro de las sociedades abiertas más conocidas pueden encontrar las siguientes empresas reconocidas en el Perú, como Banco BBVA del Perú, Banco Crédito del Perú, Falabella Perú, Scotiabank Perú y Creditex Perú. Ahora le voy a dar pase a mi otra compañera para que siga con la exposición. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Quien les habla es la alumna Sandra Parado Guamaní. Hoy les voy a exponer sobre la empresa Sociedad Anónima. ¿Qué es una sociedad anónima? Es una corporación más común e incluso la más utilizada en el Perú. Esto podría establecer voluntariamente, pero sin embargo, en algunos casos, por orden de ley, como por ejemplo en los bancos, ya que se requieren como mínimo 2 accionistas y pueden ser registrados en un mercado público de valores. ¿Cuál es el objetivo de esta empresa? Bueno, uno de los principales objetivos es que esta empresa consiga capital de muchos inversores para poder llevar grandes proyectos. Por lo tanto, cuando más acciones tenga un socio, mayor será su participación en la empresa, porque así estará generando más ingresos. Requisitos: datos de identificación de accionistas. En caso de que el accionista sea extranjero, deberá presentar su cédula de identificación. Objetos social. Se debe detallar los propósitos de la sociedad. Tipos de contribución. Puede ser efectiva o también bien inmueble.
capital. Este puede ser de moneda nacional o como también de moneda extranjera y debe ser depositada en un banco en el Perú. Finalmente, al realizar el trabajo nos dimos cuenta que hay varios tipos de empresas y cómo se clasifican. En caso de que desees iniciar un negocio, lo primero es dar el primer paso y así comprenderás un poquito más sobre las empresas, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, su misión y su visión. Y para terminar con todo lo expuesto, vemos que hay muchas ventajas en formalizar tu negocio. Esperemos que hayamos despejado las dudas y puedan optar su negocio y el tipo de empresa que mejor les convenga. No tengas miedo, anímate a crear tu empresa, donde no solo tú serás el beneficiario, sino también tu familia y la sociedad, porque con los impuestos salen para las obras de nuestra comunidad. Recuerda, tener grandes expectativas es la clave de todo éxito, y gracias por la atención brindada.